los ciudadanos, pero tampoco permitir abusos que están causando un daño grave a la hacienda. Gracias. Gracias. Esto hay que decir una cuestión también importante. Prácticamente en ningún país del mundo hay un control constitucional en materia fiscal. Por ejemplo, casi en todos los países solamente se somete a control constitucional un tributo cuando este es claramente ruinoso o el órgano que lo emite es incompetente. Nosotros, al contrario, tenemos una larga tradición que proporcionalidad y equidad, pues se hacen unos análisis jurídicos constitucionales sobre si los impuestos son proporcionales, son equitativos, y eso está bien. Tenemos en este sentido un sistema más garantista. Pero cuando ya hay un crédito fiscal en cualquier país del mundo que tenga sistemas jurídicos que funcionen, no se puede seguir promoviendo juicios o interponiendo recursos por años y por años y por años en perjuicio de la colectividad. Entonces, de alguna manera, era una distorsión que se había venido dando en nuestro sistema desde hace mucho tiempo, que ahora se trata de aclarar, se trata de subsanar sin afectar las defensas de los particulares, pero dándole una racionalidad a esta defensa para que no se vayan por años y por años los juicios cuando ya la Corte determinó que hay una persona física o moral que debe una cantidad específica por cuestión de impuestos. Gracias. Y disculpe, usted con base en la experiencia y trabajo que ha realizado, ¿algún caso en particular que recuerde que nos pueda compartir que están en esta situación? Según la información que nos dio cuando estuvimos elaborando estos proyectos, la Procuraduría Fiscal, hay infinidad de casos en este supuesto. Más bien la excepción son los que no lo están. En mi práctica, cuando fui abogado, era algo completamente normal que los abogados desde entonces trataban de alargar para que no se pagaran los impuestos cuando ya tuvieron años de defensa, y para llegar a la Corte y que la Corte diga que sí debes, es un camino también muy largo y muy azaroso. Creo que es de sentido común y de una cuestión razonable que una vez que ya hay una decisión que establece el crédito, te puedas defender si hay un error en la ejecución, pero no dilatar el procedimiento por años. Esa es la lógica de esta propuesta. Gracias. Gracias. Presidenta, si me permite. A ver. El tema de cuando ya pasó un caso por todas las instancias procesales. Podemos decir que la razonabilidad y legitimidad de nuestra propuesta está estrechamente vinculada con el hecho de que la validez jurídica de esos créditos fiscales ya ha sido reconocida por una sentencia, ¿sí?, definitiva, constitutiva de una cosa juzgada. Eso ya no hay ningún recurso que presentar. Este es un principio general de derecho procesal, pero es nacional e internacional, que la cosa juzgada constituye la verdad legal, emana de esos juicios tramitados a veces, desafortunadamente, por años, y resueltos, y se observaron todas las formalidades esenciales del procedimiento, ¿sí? Por eso, tanto la doctrina jurídica nacional como la internacional se postula, las sentencias definitivas están amparadas por la cosa juzgada. Eso sí lo entienden, ¿sí? Y no son susceptibles de impugnación alguna, a menos que haya algún error, como lo prevé la reforma. Hay una posibilidad, si están pensando que estamos cometiendo un error como autoridades, ¿no? Pero eso es nacional e internacionalmente reconocida, las teorías procesales, ¿no?
Eso es lo que podría. Gracias, Presidenta. Si nos pueden ayudar. Para explicar claramente, Ernestina, doctor Saldívar, una vez que la Corte, en la propuesta que se está haciendo de reforma a la ley de amparo, una vez que la Corte determina que un deudor de un crédito fiscal tiene que pagar, ¿qué ocurre después? ¿Qué puede ocurrir después en la nueva propuesta? Bueno, una vez que eso sucede, el Código Fiscal establece que se inicia el cobro, ¿sí?, como autoridad, ¿sí? Y entra distintas etapas, ¿no? Con la reforma que estamos proponiendo, ¿sí?, procede el amparo no desde el primer momento de todo el proceso de cobro. Existe la posibilidad del cumplimiento voluntario, ¿no?, del requerimiento. Estamos poniendo de manera muy clara que se puede amparar hasta el momento en que pudiera empezar una subasta o remate. De todo ese proceso, es muy largo, no viene al caso, pero llega un momento en que van a entrar ya el remate de los bienes, dan garantías, etcétera, ¿no? ¿Perdón? La condición de la fianza. Sí, entonces hasta ese momento se puede presentar el amparo, ¿sí? Se acepta, y para que se le dé la suspensión, se le otorgue la suspensión provisional, tiene que presentar una garantía, y la garantía que se está proponiendo en la reforma es un billete de depósito o una carta de crédito otorgada por bancos, ¿no? Son garantías muy fuertes que permiten que al Estado mexicano, al pueblo de México, se garantice que pase lo que pase, se va a pagar cuando termine del mismo tamaño del crédito fiscal. Se tiene que garantizar el total del crédito fiscal. Ya cómo se constituye el crédito fiscal también es de intereses, etcétera, pero está ya el crédito fiscal firme, ya no hay ningún recurso, ¿sí? Entonces es lo que está planteando con la reforma, ¿no? No estamos quitando ningún derecho. Consejera, si aún en esta etapa del proceso hay una negativa para dar estas garantías, estos pagos, ¿cuáles son las sanciones? El Estado mexicano, la Secretaría de Hacienda, continúa con el proceso del cobro, pueden venir los remates, etcétera. Muchas gracias. Y Presidenta, en otro tema, si me permite, mencionaba la cuestión de la lotería. ¿A partir de cuándo se empiezan a ejercer estos recursos? ¿Serán de aquí a diciembre o todavía a lo largo de 2026? A partir de ahora se pueden ejercer. El objetivo es el número uno es fianzas, que a veces es muy difícil para nuestros paisanos tener la fianza. No sé, Roberto, si quieres platicar, Roberto Velasco, el tema de la fianza de un connacional. Roberto. Con su permiso, Presidenta. Sí, en muchos de los casos de deportación que se inician en contra de las personas, muchas veces llevan muchos años en Estados Unidos y entonces tienen una serie de derechos procesales. En algunos casos se establece entre esos derechos procesales la posibilidad de seguir su proceso de deportación en Estados Unidos en libertad. Estos procesos pueden durar muchos meses, entonces sí se convierte en algo fundamental para las personas poder pagar la fianza para poder enfrentar el proceso en libertad. Y eso, en ocasiones, estas fianzas pueden tener un costo de hasta $15,000. Entonces, nosotros casuísticamente apoyamos a las personas dependiendo, obviamente, de las condiciones en las que se da cada uno de los procesos, pero contamos con recursos
que obviamente pues cada año tienen un límite, y lo que nos va a permitir los recursos del OTENAL es que este límite, tanto este año como el próximo, se amplíe de manera muy importante para que podamos apoyar a más personas que lo requieren con el pago de estas fianzas, Presidenta. Y Presidenta, también el canciller mencionaba hace unos momentos que hay dificultades a veces para llegar a estos centros de detención. Me gustaría preguntarle qué dificultades se han enfrentado, sobre todo con este nuevo centro de Alligator Alcatraz, y también si tiene un balance de cuántos mexicanos han llegado a este lugar, el más reciente, y no sé si también ya han sido deportados a este lugar, Sí, por favor. Juan Ramón o Roberto. Sí, con mucho gusto. En este centro, al día de ayer, nuestros servicios consulares han entrevistado un total de 198 personas mexicanas. No quiere decir que sigan estando ahí. Estas son las que se han entrevistado a lo largo de estas últimas semanas. Ese centro en particular es un centro de estancia muy breve. Por eso los números cambian todos los días, entran y salen muchísima gente. Estuvo, como ustedes recordarán, cerrado un tiempo, detenido más que cerrado, pero después se volvió a poner en operación, de manera que estamos ahí pendientes con visitas continuas, y la mayoría de los que hemos entrevistado a lo largo de estos meses ya no están ahí. Un buen número de ellos han optado por regresar a México, y entonces han sido acogidos por el programa que coordina la Secretaría de Gobernación, México Te Abraza. Otros han sido movidos a otros centros de detención, entonces se hace el seguimiento si van de uno a otro, y a veces esa dinámica, ¿por qué se dificulta a veces? Porque no tenemos acceso a la información inmediata. Tenemos derecho a la información, pero si se tardan un par de días en proporcionárnosla, pues ya fueron 2 días en donde una persona que estaba en un centro determinado ya está en el otro. En cuanto tenemos la información, nos contactamos entonces con el consulado que está más cercano al otro centro de detención, de manera que los podemos ir siguiendo si es que van de uno a otro, lo cual ocurre no siempre, con cierta frecuencia. Pero la primera opción que se les ofrece es que regresen a México si quieren, y muchos han optado por esto, han estado regresando. Entonces, en ese centro, pues por lo pronto las operaciones siguen, ellos traen su propio litigio, no sabemos qué va a pasar, pero el consulado en Miami está pendiente, y hasta ayer en la noche el total, insisto, habían sido 198, lo cual no significa que estén ahí, son los que hemos podido auxiliar. Y de esos 198 en estas entrevistas, ¿alguno refirió violaciones a los derechos humanos? Sí han referido malos tratos, en efecto, y también todo eso se está registrando, y entonces ahí es donde entran las asesorías legales. Cuando ellos, nosotros, si los consulados les ofrecen la asesoría legal, algo que es muy importante reiterar, es que el consulado como tal no puede directamente llevar el proceso legal, no estamos facultados para ello. Lo tiene que hacer alguno de los abogados de la red de abogados que están contratados por los consulados, o en ocasiones el propio Conacional tiene su propio abogado. Y a petición de partes, entonces esos abogados son los que pueden entablar el juicio. Muchas gracias, canciller. Y, Presidenta, en otro tema me gustaría preguntarle, en los últimos meses se han documentado varios casos en el país, en varios estados de la República, de bebés abandonados. Saber si ustedes están analizando esta situación, no sé si con Secretaría de Salud, si están analizando causas, este tema de atención a las causas que también usted menciona, y si han detectado algo que esté ocurriendo y por lo cual pues está cada vez más frecuente ocurriendo este fenómeno. Sí, lo tiene el DIF, este tema. Recuerden que cuando ocurre una situación así, la atención es del Estado. No quiere decir que nosotros no estemos preocupados o ocupándonos de una situación así, pero quien tiene la atribución legal para atender
al bebé, al menor que ha sido abandonado, son las fiscalías estatales y también los DIF estatales. El DIF nacional en realidad organiza y coordina todo el trabajo de los DIF de cada una de las entidades federativas. Pero con gusto le pedimos al DIF que pueda hacer una revisión de este caso. ¿Habría algo para prevenir este tipo de situaciones, Presidenta? Bueno, Secretaría de las Mujeres junto con incluso el IMSS Bienestar participa. Tiene un programa de atención sobre todo a embarazo adolescente, a jóvenes, que a veces es este caso de bebés abandonados, de jovencitas o jóvenes incluso adolescentes, que no tienen la posibilidad de cuidar al bebé y lamentablemente eligen una situación de este tipo. Entonces hay un programa de atención al embarazo adolescente con Secretaría de las Mujeres y con IMSS Bienestar principalmente, que se puede presentar aquí. Gracias, Presidenta. Buenos días. ¿Qué más sobre? Atrás dijimos, ver. Buenos días, Yusbel Carolina de Código Libre. Presidenta, primero, con el buque que llegó a Tamaulipas, además de combustible, ¿usted nos confirma si también venían armas? No tengo es decir, no, la detención, la carpeta de investigación está abierta por contrabando de combustible y por falsificación de el documento de aduanas. Ese es el origen de la carpeta de investigación. En la carpeta también aparecía, era para que usted nos confirmara que también se transportaba, había armas. Bueno, eso tendría que definirlo la Fiscalía, obviamente. Tendría que informar. Ok. Y bueno, ya preguntarles entonces, parte de los marinos y elementos de las Fuerzas Armadas también estuviesen involucrados, además del combustible, también en el tráfico de armas. No está abierta por esa razón y la Fiscalía en todo caso tendría que informar. Y siguen las investigaciones y vienen todavía detenciones por lo que nos informa la Fiscalía. Ok, Presidenta, en otro tema, hace tiempo usted destacó un caso de arbitraje de inversión que impugnaba las irregularidades de los jueces mexicanos para proteger a TV Azteca del pago de sus bonos a deudas. En su respuesta en el arbitraje, los inversionistas señalan que habían recurrido al mismo solo como último recurso para acceder a la justicia mexicana, que no tienen nada en contra del gobierno y por lo tanto buscan una reunión con representantes de alto nivel para resolver estas irregularidades legales. ¿Cuál es su opinión? Hay un caso de defraudación de esta empresa en Estados Unidos. Ellos deciden vender bonos en Estados Unidos y durante la época de la pandemia dicen que no pueden pagar lo que correspondía a los bonos y sus intereses. Ellos buscan apoyo jurídico en México en un juzgado civil de la Ciudad de México. El juzgado civil le da la razón a esta empresa del Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar. Siguió litigando y le siguen dando la razón hasta ahora a este grupo empresarial. ¿Qué es lo que hacen los distintos poseedores de bonos en Estados Unidos? Le piden al gobierno de México que intervenga y ponen una, ¿cómo se llama? Con el tema del tratado, un litigio pues relacionado con el tratado comercial, porque México, digamos, no protege a los inversionistas en Estados Unidos. En el fondo, pues debería pagar, ¿no?, lo que debe. O sea, ella no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren
que el Estado mexicano asuma pues esa responsabilidad. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad. Lo que en todo caso le estamos pidiendo al Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, pues es que resuelva adecuadamente. Porque la pandemia ya pasó, eso ya fue. Ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes. ¿Pero se llevaría a cabo un diálogo? Pues la Secretaría de Economía lo va a ver, porque todo lo que tiene que ver con litigios relacionados con el TEMEC o el Telecán en su momento, que todavía hay algunos, todos estos litigios tienen un nombre especial, no sé si aquí, arbitrajes internacionales, los ve la Secretaría de Economía y en todo caso los estará viendo. Por lo que es importante, pues es que venga una resolución del Poder Judicial en el sentido de que no se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior y que tiene que no hay ningún sustento legal para que no se pague. Entonces de ahí viene el litigio que salió hace unos días en los medios de comunicación por esta solicitud de que el gobierno mexicano intervenga y tenga esta reunión. La Secretaría de Economía está evaluando la pertinencia de la reunión, pero creo que lo más importante pues es que nosotros no vamos a proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a proteger nosotros? Y el Poder Judicial tampoco debería proteger. Sí, que ellos dicen de que no hay comunicación y le han pedido respuestas al gobierno de México y lo que quieren es saber si puede haber un diálogo. Pues que lo revisen la Secretaría de Economía, lo está revisando en el marco del derecho internacional y de nuestras leyes. Lo importante y lo de fondo es que nosotros, como gobierno, no estamos protegiendo a quien debe dinero a empresarios o a fondos de inversión o fondos que compraron bonos de este empresario. Pues, ¿cómo vamos a defenderlo? Y el Poder Judicial, repito, tampoco debería ampararlo. Ese es uno de los temas del abuso de los amparos. Por último, Presidenta, en temas de seguridad y el tema del fentanilo, ¿qué se habló con exactitud ayer con el ministro de Canadá? El primer ministro mencionó que hay pandillas de su país operando en México. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿En qué zona se encuentra? ¿Qué pandillas trabajan en colusión con cárteles mexicanos? ¿Y a qué se refiere con pandillas exactamente canadienses operando en México? Bueno, ya tendrá que definirlo los propios gabinetes de seguridad que se reúnen. Digamos, lo importante es que haya un acuerdo, una coordinación en seguridad con respecto a nuestras soberanías. ¿Cómo es que se produce el fentanilo? ¿Cómo entra a los Estados Unidos? Porque es pues el país en donde hay el mayor consumo de fentanilo. Por eso nosotros siempre hemos hablado de que hay que atender las causas siempre. Y en ese sentido hay una coordinación y colaboración. Gracias. Sí. A ver, vamos con a ver, acá, Hans.